Hola amigos, aquí estamos de nuevo un día más en la Hora Maker. ¿Qué tal? Bienvenidos a la Hora Maker. En esta edición de vídeo y audio estamos de nuevo volviendo a publicar en los lugares habituales en Spotify, Apple iTunes, iVoox, todos los sitios de audio. Hacía mucho que no lo hacíamos. Si nos estáis escuchando, bienvenidos. También ahora estamos publicando el podcast en YouTube, así que bueno, trataré de que todo lo que veamos se pueda escuchar, se entienda bien y que sigamos explorando juntos este mundo de las inteligencias artificiales generativas. En el día de hoy vamos a hablar sobre los modelos, porque es uno de los temas más interesantes, así que me gustaría hacer una breve introducción para contaros qué es un modelo dentro de este mundo de las inteligencias artificiales generativas. Bien, dentro de las distintas áreas que cubre la inteligencia artificial, tenemos Machine Learning, pero tenemos algunas áreas que conocidas habitualmente con el nombre de Deep Learning o aprendizaje profundo que trabajan con redes neuronales. Estas redes neuronales se entrenan en un proceso en el que tomamos unos datos de entrada y ajustando un número de capas y una configuración específica de la red a nuestro caso de uso, obtenemos unos resultados en el otro lado de la red neuronal. Vamos a entender esta red neuronal como una serie de entradas en el que la información se codifica de una forma muy precisa, una serie de neuronas que se conectan entre sí y una salida donde podremos tener, pues, por ejemplo, una clasificación o una transformación de los resultados de la entrada. En función de los tipos de redes neuronales que utilicemos, vamos a tener unos resultados u otros. En el caso de las redes neuronales que se utilizan para este tipo de arquitecturas, por lo general son arquitecturas de tipo transformer, aunque hay una persona que ella sola está intentando lanzar un proyecto con redes neuronales recurrentes, pero veremos dónde llega. El caso es que, para que nos quede claro, vamos a tener una serie de configuraciones y pesos de activación entre cada una de las neuronas en función de los datos de entrenamiento. Este proceso de entrenamiento es un proceso larguísimo, es un proceso en el que, digamos, vamos suministrando los distintos datos y los distintos patrones a nuestra red neuronal y vamos observando la salida. Y a través de un proceso se llama backpropagation o propagación inversa, vamos modificando los pesos hasta que la salida se ajuste a lo que esperamos. ¿Qué ocurre en el caso de todos estos modelos de datos? Bueno, pues que muchos de estos modelos tienen en la entrada conjuntos de datos absolutamente masivos, ¿no? Si alguno ha probado ChatGPT o alguno de estos modelos, le preguntas por cosas y muchas veces tiene información que resulta sorprendente. ¿Esto por qué es? Pues porque los datos de entrada ha leído infinitud de datos que están codificados dentro del modelo, ¿vale? Toda esta información, todo lo que haya leído, queda codificado de tal forma que cuando este sería el proceso de entrenamiento. Cuando yo quiero hacer un proceso de inferencia, es decir, pedirle al modelo que, dada una entrada, me calcule una salida, en este proceso lo que va a hacer es, en base a todos esos pesos que tenía configurados, devolverme, tomando los datos de entrada, lo que sería la entrada de nuestro chat o la entrada de nuestro modelo, un resultado. Bien, a la hora de entender de qué escalas y qué tamaños estamos hablando, vamos a utilizar, y es muy interesante, una serie de visualizaciones publicadas por Alan Thompson, que es un investigador de inteligencia artificial. Está disponible en lifearchitect.ai models. También lo vais a encontrar en laoramaker.com/702, donde pondremos los enlaces por si os interesa, y como siempre en los vídeos, pues debajo la descripción. ¿Vale? Aquí, para los que estéis viendo ahora mismo en pantalla las visualizaciones, vamos a poner en pantalla completa para que se vea estupendamente bien y vamos a comprobar que esté todo ok. Vamos a ver que en marzo del año 2003 pues teníamos modelos de datos ya bastante grandes. ¿Cuántos son bastante grandes? Bueno, si veis ahí GPT-3, que es el modelo original, el actual de ChatGPT es GPT 3.5, pero bueno, si veis ahí, GPT-3 tiene 175 billones de parámetros, ¿vale? Esto es un número totalmente brutal. De hecho, si vemos en la parte superior izquierda de la visualización, podemos ver los primeros modelos como GPT-1, que tenía 117 millones de parámetros, GPT-2
1,5 billones de parámetros, modelos como T5, Megatron, 11 billones de parámetros, y de ahí damos un salto brutal hasta los 175 billones de parámetros de este GPT-3, ¿no? Vemos también alternativas de Google, como Lambda, que es lo que se utiliza ahora mismo en Google Bard. Podéis buscar este modelo también de chat. Y vemos que hay un montón de empresas, un montón de proyectos, un montón de tamaños distintos. Pero una de las claves de todo este proceso, podemos ver, por ejemplo, que Palm, que es el modelo de Google, es un modelo enorme, es un modelo de 540 billones de parámetros. Vemos también modelos particulares, por ejemplo, Galáctica, que es un modelo especializado en literatura científica que publicó Meta antes que de todos estos modelos en abierto. Y hay una cosa que es interesante. Todos estos modelos funcionan igual de bien. Es decir, metiendo más parámetros, ¿va a funcionar mejor mi modelo de lenguaje? Y si esto es así, ¿cuándo se acaba? Bueno, de momento no se ha encontrado límites a que en cuanto el modelo sea mayor, por lo general los resultados puedan ser mejores. Pero esto no siempre es así. Y para eso tenemos que investigar unos modelos que se llaman chinchilla. Tienen este nombre así como de animales, que es bastante gracioso. Pero en una publicación realizada por un equipo de DeepMind, ellos dijeron, bueno, ¿cuál es el tamaño ideal entre los datos de entrada y los parámetros de salida? Es decir, ¿cuánto tengo que alimentar a mi modelo para que, tomando una información de entrada, me genere buenos resultados en la salida? Bien, pues básicamente el número chinchilla al que llegaron, al que, digamos, estiman que es un buen ratio para que el modelo funcione bien, es de 20:1. Es decir, por cada parámetro, por cada, digamos, parámetro que quiera generar, le tengo que introducir 20. ¿Vale? Entonces, hay modelos, por ejemplo, como GPT-3, que tiene 175 millones de parámetros, donde el volumen de entrenamiento, el volumen de los datos de entrada, pues no es suficiente. Es decir, no hay datos suficientes para que el modelo funcione de forma óptima, ¿vale? Sin embargo, hay otros modelos, como, por ejemplo, podemos ver en esta gráfica, un modelo Alexa de TM de 20 billones de parámetros que vemos que tienen demasiados datos, es decir, que para cada uno de los parámetros le han metido hasta 200, ¿vale? O sea, le han añadido demasiados datos de entrada. ¿Y esto qué hace? Que el modelo se sobreentrene y que tampoco sea capaz de generalizar. Es decir, nos va a interesar un modelo que tenga datos suficientes como para aprender los patrones generales que le van entrando en el modelo, pero que no tenga tantos datos y tantísimos ejemplos que solo sea capaz prácticamente de replicar los datos que le han entrado. Es lo que se suele denominar sobreentrenamiento. ¿Esto a qué nos lleva? Pues al estado de la situación actual. Hoy en día pues tenemos estos modelos como Chinchilla, que como os digo, tiene este ratio de 20:1 y cuyo tamaño son 70 billones de parámetros. Por lo general vamos a encontrar modelos en las escalas de 7, 14, 34, 33 y 70 billones de parámetros. Esto tiene mucho que ver con los tamaños de las memorias de las GPUs, de las tarjetas de vídeo, ¿vale? Y qué puede entrar dentro de las tarjetas de vídeo. Es importante también tener en cuenta que a la hora de todos estos volúmenes no es lo mismo generar contenido nuevo, lo que sería este proceso de inferencia, que entrenar el modelo. Para entrenar el modelo se necesitan miles o decenas de miles de GPUs funcionando durante muchos meses. De hecho, si buscáis alguno de estos modelos, ya en base a la potencia de cálculo pueden decir, vamos a tener disponible el modelo Llama tal dentro de 6 meses, porque le hemos dado el botón de play y sabemos que en procesar todos esos datos de entrada se va a tardar todo este tiempo. ¿Eso qué significa? Pues que hay una reticencia clara a volver a entrenar modelos bases. Estos modelos que estamos viendo y de los que estamos hablando se denominan modelos fundacionales, porque son unos modelos que requieren una cantidad brutal de entrenamiento y que obviamente nadie quiere volver a hacer de cero. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente lo que quiere es construir aplicaciones que usen estos modelos sobre estos modelos o que realicen unas modificaciones finas sobre el modelo base para ajustarse a tu caso de uso. Es decir, no vamos a querer volver a entrenar el modelo, le vamos a querer enseñar
cosas concretas que a lo mejor no estaban en el modelo base. Ya veremos cómo se pueden realizar esos pasos, qué técnicas hay y cómo se realizan este tipo de cuestiones. Vemos también en pantalla algunos de los primeros modelos con licencias abiertas. Tenemos Falcon con 180 billones de parámetros, que está entrenado por un instituto técnico en Emiratos Árabes. Tenemos Cloud 2 con un tamaño también que ronda este tamaño de los 70 billones de datos. Y en el centro de la imagen vemos GPT-4. GPT-4 que tiene una forma así como de quesito del Tetris. ¿Esto por qué es? Porque GPT-4 trabaja con una configuración que se llama Mixture of Experts. Esto es que en lugar de tener un modelo que genera las respuestas, lo que tenemos son 8 pequeños agentes que tienen unos 200 billones de parámetros y que colaboran entre sí para producir la respuesta final, ¿vale? Por eso se llama mezcla de expertos. Sería como esta idea del conocimiento de los comunes, ¿no? Que entre los 8 se ponen de acuerdo. ¿Esto qué hace? Pues que obviamente trabajar con GPT-4 sea mucho más costoso y que los precios se disparen respecto a otros modelos que pueden ser más sencillos, ¿vale? A la hora de pensar en la entrada, y esto es uno de los temas más controvertidos, ¿con qué datos he entrenado? Bueno, podemos ver aquí en la pantalla que por lo general los datos con los que se ha entrenado, por ejemplo, GPT-3, son un 3% datos de la Wikipedia, un 7% datos de libros, otro 8% extra de otra librería de libros, digamos, comunes. El 60% son datos de la web, datos de Library of Science, de patentes de Google, de periódicos, de artículos de opinión, todo tipo de variantes. Incluso veo aquí de discusiones en Kickstarter. Y bueno, vemos BBC, Twitter. Tenemos información de todo tipo. Y Reddit, que es, si lo vemos aquí, prácticamente casi el 20% de GPT-3. ¿Esto qué ha hecho? Pues que sitios como Reddit, que han servido de fuente para entrenamiento de estos modelos, cambien sus modelos de negocio para cobrar a la gente que está directamente descargándose prácticamente todo el contenido de Reddit. Estos contenidos, esta mezcla, digamos, en los últimos modelos no se está publicando. Sin embargo, en los modelos abiertos sí que por lo general vamos a poder encontrar con qué fuente se ha entrenado. Y una de las fuentes más conocidas se llama La Pila, de Pile, que reúne un montón de fuentes de información desde el Parlamento Europeo, Hacker News, subtítulos de YouTube, Stack Exchange, Open Subtitles, Wikipedia, Archive, Common Crawl. Hay más variedad. Y esto significa que cuando entrenen un modelo también pues va a haber más variedad respecto a las fuentes de entrada con las que hemos conseguido entrenar nuestro modelo. ¿Cuál es el reto? Pues que, como digo, esto va creciendo, cada vez tenemos más datos, más conjuntos de datos. Veis aquí que tenemos el Stability de Pile, 1,5 trillones de tokens, y GPT, que se estima que tiene 20 trillones de tokens. Es decir, hay 20 trillones de palabras que se han utilizado, tokens, que no es lo mismo que palabras, ya lo contaremos un día si tenemos tiempo. Pero como os digo, son 40 terabytes de entrada para entrenar este modelo. Y esto, lejos de ir decreciendo, va creciendo. ¿Por qué es interesante el tamaño de los modelos? ¿Por qué se hace tanto énfasis? Ahora que ya sabemos que el ratio, este es el ratio ideal, el ratio chinchilla, 20:1. ¿Hacia dónde va esta cuestión de los modelos? Bueno, una de las claves de por qué es interesante el tamaño, y lo podemos ver aquí, tiene que ver con las habilidades emergentes del modelo de lenguaje una vez que se ha entrenado con un tamaño suficiente de datos de entrada. Si lo vemos, podemos observar aquí en la pantalla cómo los modelos más pequeños, pues a base de leer, son capaces de desarrollar algún tipo de aritmética básica, capacidad para comprender los textos. Pero según vamos creciendo en volumen, vamos a conseguir que tengan cierta intuición física, capacidad de lógica, de deducir en base a lógica,
comprensión de metáforas, ¿no? Tenemos como bastantes variantes que no es, digamos, que el modelo se entrene para que cumpla ese objetivo, sino que a base de ir absorbiendo datos de entrada, llega a ser capaz de desarrollar este tipo de habilidades o de logros, ¿no? Por ejemplo, trabajar con formas geométricas, proverbios, matemática elemental, lo que son todo lo que tiene que ver con juicios causales, por qué sucede una cosa, qué pasa si ocurre esto. Y en los modelos más grandes como GPT-4 pues aparecen actividades más complejas, ¿no? Como por ejemplo la habilidad de hacer autocrítica, de poder criticar su propia salida y de trabajar mejorando esa salida, o construir aplicaciones más complejas, racionamiento espacial. Por ejemplo, en Llama, uno de los modelos que hablamos de Facebook, descubrieron que a partir del entrenamiento el modelo había inferido que existía un modelo de tiempo y era capaz de razonar respecto a cuando una cosa sucede después que otra y a entender que existe una línea de tiempo, algo que a base de leer y leer y leer fue capaz de desarrollarlo. Hablábamos de GPT-4, 20 trillones de tokens, un tamaño totalmente brutal. ¿Es este el límite? Bueno, hace 2 días se presentó Red Pajama 2, que básicamente es un dataset publicado por Together AI, que es una compañía que trabaja en todo el tema de entrenamiento de modelos y tiene un servicio de hosting para modelos. Y básicamente lo que han hecho ha sido decir, bueno, aquí ponemos este dataset, son 30 trillones de tokens en 5 idiomas, con anotaciones para entrenar tu modelo y para poderlo perfeccionar. El modelo original tenía 1 trillón de tokens. Este tiene 30 veces más. Para que os hagáis una idea, viendo lo que estamos hablando de los tamaños, estamos hablando prácticamente de multiplicar por 1,5 lo que se ha entrenado con el modelo ahora mismo más avanzado y que mejor funciona disponible en abierto. Cosas de estas y son muy comunes en el mundo de hoy en día, en el mundo de los grandes modelos de lenguaje. De hecho, ha habido dataset de datos tabulares, imaginaros bases de datos Excel con billones de conjuntos de datos, y esto va a permitir entrenar modelos que entiendan esas tablas, que sean capaces de manipularlas, que sean capaces de detectar anomalías. Y como os digo, esto solo es el principio. Estamos llegando a este punto en el que se está compartiendo y esto se va acelerando, y por el momento parece que va creciendo, y va creciendo a un ritmo elevado. En el próximo vídeo, episodio, capítulo de Lana Maker, os voy a dar unas pistas para cuando estéis buscando modelos. Aquí os he dado una visión general de modelos, fundamentalmente comerciales. Os voy a dar algunas pistas sobre qué tipos de modelos podéis encontrar con licencias abiertas, qué tamaños tienen, cuáles son más interesantes, en qué os tenéis que fijar, y daremos alguna pincelada más para que podáis seleccionar el modelo que mejor os sirva para vuestro día a día y vuestro caso de uso. Así que nada más, nos vemos aquí en breve en la Hora Maker.